Bueno, ahí estamos, continuamos con Vení que te cuento, el programa de Radio Ciudadana, la radio pública de Concordia. Estamos con una temperatura recién actualizada por el Servicio Meteorológico Nacional, 21 grados 4 décimas, y 70 el porcentaje de la humedad. Los otros días recibí en mi correo un comunicado vinculado al tema de los créditos UBA, que llevaba como título Promesas de campaña olvidadas. Y básicamente, digamos, plantean una serie de cuestionamientos a esos créditos, ¿no es cierto?, que son créditos indexados a 20, 25 o hasta 30 años con una inflación que navega por encima del 50% anual, es lo que dicen en este comunicado, que está firmado por Colectivo Nacional Hipotecados UBA Autoconvocados. Así firman este comunicado. Suponemos que, digamos, es un colectivo que agrupa a mucha gente. Lo firma a este comunicado, entre otros, Paola Gutiérrez, con quien estamos comunicados telefónicamente y a quien le damos la bienvenida aquí en Radio Ciudadana. Paola, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, muchísimo gusto. Gracias por el espacio. Bien, bien. Paola, ¿nos contás qué es lo que ustedes están planteando? Y nosotros lo que estamos planteando es que se revea la operatoria UBA, porque así como está, no está funcionando. Por lo menos para nosotros, que somos trabajadores, clase media, que fuimos por el sueño de la casa propia. Sí está funcionando para el sistema financiero y para los bancos, obviamente. Ustedes hablan de que esto es una estafa. Es una estafa, sí. Nosotros nos sentimos estafados por el Estado. ¿Por el Estado? Macri, sí. Cuando Macri... Porque vos sabés que me llamó discúlpame que te interrumpa, Paola. Me llamó la atención que si bien ustedes califican a este hecho como una estafa, hablan mucho de Fernández y muy poco de Macri. A Macri directamente no lo nombran. Bueno, en realidad nosotros venimos trabajando hace más de un año y medio. Y venimos denunciando la estafa de Macri hace un año y medio. No, el colectivo no se armó ahora. Cuando nosotros empezamos en julio del 2018, nosotros calificábamos a Macri que nos había estafado. Nosotros decíamos que Macri nos había estafado junto con los bancos, porque él lanzó estos créditos como una política pública de acceso a la vivienda. Sabemos perfectamente que el responsable es Macri, pero no esperábamos nada de Macri a esta altura. En la campaña... A esa altura, porque evidentemente ustedes le creyeron cuando él hablaba de estos créditos hipotecarios. Él, ¿te acordás que había propuesto 1 millón de viviendas en su gobierno, para su gobierno? Sí, no sé si la palabra es creer. Accedimos a una política pública. Yo personalmente me había notado en el Procrear anterior, que nunca salí sorteada, que también era una política pública. Así que no es una cuestión de creencia, es ir por el sueño de la casa propia, calificar para una política pública. Entonces, nosotros en campaña le pedimos a Alberto Fernández que se expresara sobre nosotros y él consideró también que esto era una estafa, que nosotros nos llevábamos la peor parte, que era un plan que estaba hecho para que el sistema financiero ganara. Obviamente que no somos ajenos a la realidad del país. Entendemos perfectamente en la situación crítica que Macri dejó el país. Pero cerrar el tema UBA diciendo que es un tema entre privados cuando no es así, porque así como en la gacetilla que te llegó también dice que Macri tuvo que modificar una ley porque los créditos indexados para la vivienda estaban prohibidos. Y Macri con un decreto modificó la ley y permitió que se indexaran los créditos hipotecarios para vivienda única, familiar y permanente. Entonces, sí, el Estado está involucrado. Y el Estado es Estado más allá de quién esté gobernando o quién lo administre.
Es cierto eso, lo que ocurre es que lo que dice Fernández de que fue un acuerdo entre privados, lo dice en virtud de lo que era ese acuerdo. En ese acuerdo estaba claramente expresado qué significaba el crédito UVA, ¿no es cierto? Creo que esa es la razón por la cual Fernández dice que es un acuerdo entre, digamos, ustedes que son los que accedieron a ese crédito y los bancos, ¿no es cierto?, que son efectivamente los que hacen un pingüe negocio con esta medida, que no es algo que ocurrió solamente en la Argentina. Vos sabés que la burbuja inmobiliaria, digamos, hizo explotar a la economía mundial en el 2008 en los Estados Unidos. Sabés lo que pasa, por ejemplo, en países europeos. Es decir, no es un invento argentino. No es un invento argentino. Y nosotros, cuando sacamos estos créditos, había unas metas inflacionarias proyectadas por el gobierno de Macri. Uh-huh. Entonces, por eso yo te decía, Paola, que ustedes en definitiva le creyeron al gobierno de Macri cuando él decía que esa meta inflacionaria, que la inflación no era un problema, digamos que la gente se podía quedar tranquila porque el tema del dólar tampoco iba a ser un tema en la Argentina. A ver, no es creer la palabra, es acceder a una política pública. Uh-huh, uh-huh. Ese es el tema, no es creer. Creímos en que esto iba a ser viable, que la política pública iba a ser viable, no es Macri. Sí, pero no, las políticas públicas son las políticas públicas, Paola, tienen intereses económicos y políticos. Si hay intereses económicos y políticos de políticas públicas que defienden los intereses de la sociedad y otro que defienden los intereses de los bancos. Sí, sí, es así. Uh-huh. Pero, nosotros por eso lo acusamos a Macri de que nos estafó. No en este comunicado, por lo menos. En este comunicado Macri, te repito, no aparece. El que aparece es Fernández, y fíjate con qué texto, Paola, porque me parece que es importante que se reflexione sobre esto, ¿no es cierto? Porque No, nosotros reflexionamos en esto. Es más, nosotros participamos de los equipos técnicos de Alberto Fernández en la campaña, en la Comisión de Vivienda. Nosotros participamos, estuvimos, planteamos el problema, elevamos una propuesta. No es que somos opositores al gobierno de Fernández. Hay que desterrar esa idea. Nosotros no queremos que nos tomen como enemigos del gobierno. Nosotros somos familias autoconvocadas que lo único que queremos es poder pagar nuestras casas con una hipoteca justa. Sí, yo coincido, 100% coincido. Nosotros no somos enemigos del gobierno, Yo coincido 100% con eso que vos decís, ¿no es cierto? De que usted... Ajá. Si vos podés ver toda nuestra trayectoria desde julio del 2018 hasta diciembre del 2019, nosotros hacemos netamente responsable a Macri de esto, y seguimos haciéndolo responsable porque fue el que implementó esta política pública. Nosotros lo que decimos es que Alberto en su momento en campaña dijo: hay que modificar la operatoria UBA porque así no sirve. Entonces, que antes de ayer haya dicho en una radio, bueno, es un tema entre privados, y la verdad es que nos sorprendió. No esperábamos esa declaración. Pero nosotros, si vos nos lees, nosotros venimos insistiendo en tener una mesa de diálogo, que queremos ser parte de la solución, que no queremos ser un problema. Queremos ser parte de la solución, porque la pérdida real del salario fue muy grande. Entonces las familias ya no pueden sostener, y la solución no es vender y volver a alquilar, porque el déficit habitacional en la Argentina es muy grande. No solo nosotros, sino los inquilinos, los que viven en la calle, los que están en barrios carenciados. El problema de la vivienda es un gran problema en la Argentina. Sí, como el hambre. Exactamente. Exactamente. Y vos sabés que Fernández dijo... No podemos comparar el hambre con la vivienda. Entendemos perfectamente que hay medidas más urgentes que tomar. Bueno, pero es que eso es importante entenderlo también, Paola. Eso está clarísimo y siempre lo decimos. Claro, porque fíjate lo que dicen ustedes en un párrafo, que a mí me pareció... no sé cómo calificarlo, pero te leo el párrafo para que la audiencia escuche. Dice: han pasado solamente 60 días desde la asunción presidencial, y su discurso en la materia cambió radicalmente, se devaluó su palabra.
¿Te parece que a 60 días, después de que los diarios lo están poniendo en la parrilla prácticamente todos los santos días a él y a su gobierno, vale que se diga que se devaluó su palabra cuando él lo que dijo es que lo primero que iba a hacer el gobierno era prestar atención al hambre? Vos sabés la cantidad de chicos huichis que están muriendo, por ejemplo, por falta de alimentación, por inanición. Concordia, una ciudad que es de donde te estamos llamando, una ciudad de 200.000 habitantes, ¿no es cierto?, que tiene un 54% de pobreza, pero solamente con 10% de desocupación, es decir, las personas que trabajan son pobres, están por debajo del nivel de pobreza. Me parece que eso no es un tema menor, Paola. Yo entiendo perfectamente lo que vos estás diciendo, y nosotros lo veníamos recalcando siempre. Siempre dijimos que entendíamos la situación del país. Hay muchos hipotecados en Entre Ríos. Sí, claro. Que también formaron un colectivo. Y no te das una idea de la cantidad de gente que hay acá que se pudo hacer su casa con el crédito Procrear y está feliz. Obvio. Yo también quise calificar en el Procrear anterior y no entré. ¿Entendés? Entonces, esto no es a ver quién tiene el mayor problema. Entendemos perfectamente que el problema del hambre es primordial. Lo que estamos diciendo es que el presidente dijo una cosa en campaña y a los 60 días dice otra. O sea, nosotros ¿qué esperábamos que dijera? Bueno, se sale del congelamiento paulatinamente para que ese 26% de inflación que hubo se pueda prorratear en 12 meses y seguir trabajando en una salida. No cerrar el tema en decir, es un asunto entre privados. ¿Qué va a pasar cuando pasen las primeras ejecuciones? ¿Va a seguir siendo un tema entre privados o va a pasar a ser una política pública? Porque no estamos lejos de eso, No, sí, es más, vos sabés perfectamente igual que... Hay muchísimos hipotecados que han perdido su trabajo. Que de la familia ingresaron con 2 ingresos y hoy tienen uno solo, y ese solo, la cuota se come el 80% del ingreso familiar. Totalmente, y sabés perfectamente... Hay muchísimos hipotecados que cayeron bajo la línea de pobreza también, y están tratando de sostener de cualquier manera el techo de sus hijos. Entonces, ponernos a nosotros como que somos insensibles y que no entendemos la situación del país, no es así. Nosotros la entendemos perfectamente y todo el tiempo lo dijimos. Por eso queríamos una mesa de diálogo, por eso seguimos apostando a una mesa de diálogo para poder trabajar el sistema UBA, que así no es viable. Nosotros tuvimos una inflación del 48%, del 55% y se espera un 43% para este año. Entonces no hay paritarias que alcancen. Muchísimos de los tomadores de crédito son empleados estatales, municipales, docentes, que Macri, al haber negado la paritaria nacional de docentes, sus sueldos son terribles. Entonces hay otra realidad más allá del Banco Central y del estudio que el Banco Central haya hecho. Somos familias hipotecadas. Nosotros... Sí, ese es un aspecto, Paola, ese es un aspecto, pero vos entendés, digamos, que las diferencias entre proyectos de país, porque lo mismo que vos me estás diciendo respecto de qué va a pasar cuando empiecen a ejecutar, vos habrás visto imágenes en Europa, en los Estados Unidos, cuando iban y sacaban a la gente a la calle, le tiraban la ropa a la calle, los muebles a la calle, y arreglate como puedas. Lo sabés a eso, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, son proyectos políticos de país que privilegian los bancos, no a la gente. Y la sociedad debe tener alguna responsabilidad respecto de lo que elige en su momento, digo, ¿no? ¿A vos te parece que nosotros somos responsables de una mala política? No, digo que la sociedad, las sociedades en general, tienen responsabilidad a la hora de elegir quiénes lo van a conducir. Por supuesto. Porque eso es lo que hace a su futuro y a su presente. Por supuesto. Y la sociedad en el 2015, discúlpame, Paola, la sociedad en el 2015 decidió elegirlo a Macri y le creyó todo lo que dijo. Y fíjate cuál fue el resultado. Me parece que es importante reflexionar sobre eso y no cargar las culpas en un gobierno que se viene a hacer cargo, primero, de una deuda externa fenomenal, como nunca había ocurrido en el país, ¿no es cierto? Creo que vos conocés ese dato, y de una pobreza
que la verdad entristece, porque no era eso lo que pasaba en este país, y hoy sí está pasando. Por supuesto, entiendo perfectamente lo que estás diciendo, pero te vuelvo a repetir, nosotros, o sea, no somos los responsables del fracaso de la política económica. Lo que haya votado cada uno y se equivocó, y bueno, la pagamos todos los argentinos, eso está claro. ¿Entendés? Pero nosotros no estamos haciendo responsable a Alberto Fernández de esto. Lo que le estamos pidiendo es una mesa de diálogo. Es lo que venimos pidiendo hace un montón de tiempo. Que por favor nos incluyan en una mesa de diálogo, porque nosotros no somos la parte más débil de esta situación. Porque por un lado está el Estado, por el otro lado está el sistema financiero, y por el otro lado estamos las familias hipotecadas, que nos tuvimos que agrupar porque no había una respuesta. ¿Entendés? Entonces, entendemos perfectamente que hay proyectos de país diferentes. ¿Y vos decís que la gente que está en esta agrupación, en este colectivo, lo entiende así? Y algunos sí y otros no. Algunos sí y otros claro, no. porque viste que los comunicados generalmente son, o intentan por lo menos ser representativos del núcleo de gente que firma ese comunicado, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y por eso, discúlpame Paula un minuto, y por eso fue, precisamente por esas razones, que a mí me pareció que estaban todas las piedras puestas en la mochila de Fernández y ninguna piedra en la mochila de Macri. En este comunicado estoy hablando de este comunicado. Sí, y los comunicados, como te digo, representan o intentan representar la opinión de quienes integran ese grupo. Sí, pero por supuesto, pero porque así nos sentimos. Nosotros no pensamos que la solución a esto iba a suceder de un día para el otro. Entendimos cuando Alberto dijo el 11 de diciembre no es una fecha mágica, y está claro, y se tiene que trabajar sobre estos créditos. Nosotros lo que estamos pidiendo es que no se cierre el diálogo, que no se cierre la posibilidad de trabajar sobre el tema de los créditos UBA. Bien. ¿Entendés? Porque no fue lo que estaba en campaña. No le estamos echando la culpa a Fernández, estamos pidiendo que por favor nos llamen nuevamente a una mesa de diálogo, así como trabajamos en los equipos técnicos de campaña. Está bien, lo que pasa es que si vos decís que su palabra ya está devaluada, es como que, ¿no? Digo, qué sé yo. Sí, o sea, pedir diálogo y decís que ya tenés la palabra devaluada es como decir... venimos pidiendo diálogo hace un montón de tiempo. Sí, pero hace 2 meses que está en el gobierno. No, entiendo perfectamente, pero, a ver, si vos seguís el correlato de lo que se venía diciendo sobre el tema de crédito UBA, sobre cómo venimos trabajando con los que eran diputados en su momento y hoy son funcionarios, y que de golpe, de un día para el otro, nos digan que es una cuestión de privados, el hoy canciller Felipe Solá, cuando era diputado y era presidente de la Comisión de Vivienda, nos hemos reunido con él. Felipe había propuesto un preproyecto de ley para declarar la emergencia UBA, donde el macrismo cerró el Congreso y nunca permitió el debate. Nosotros eso también lo denunciamos todo el tiempo. Entonces, si veníamos trabajando con una línea, con diputados que en su momento eran oposición y ahora son oficialismo, y que de golpe nos encontramos con esto, y la verdad es que fue un golpe duro para nosotros también, venimos trabajando con Felipe Solá, con Marco Lavagna, el mismo Sergio Massa nos ha recibido, no es que no veníamos trabajando con lo que era la oposición al macrismo. Entonces, que hoy nos hayamos encontrado con esa declaración, y fue un golpe duro, la verdad es que fue un golpe duro. Ahora, Paola, te pregunto, ¿ustedes aceptan, no es cierto, que cuando ustedes fueron a firmar este acuerdo, digamos, con los bancos, estaba muy claro que ustedes aceptaban las cláusulas que los bancos ponían respecto de lo que de cómo debían pagarse esos créditos? ¿Aceptás eso o no? Sí, por supuesto, pero también tenemos que tener memoria y recordar que había
un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional donde la meta inflacionaria era otra. No es que nos dijeron, bueno, tomen estos créditos indexados por inflación y van a tener un 100% de inflación en un año y medio. Nosotros somos víctimas de publicidad engañosa. Y el Banco Central de la República Argentina, en la época del macrismo, tenía una publicidad en su página donde decía que la cuota se iba a mantener estable en el tiempo en un porcentaje con el ingreso, que nunca iba a superar el 25% del ingreso familiar. Y eso no sucedió. Nosotros también lo que venimos reclamando, al macrismo le venimos reclamando, y ahora también, es que haya alguna red de contención para las familias que ya no pueden pagar. Digo, alguna red de contención para los casos más urgentes, para los que perdieron el trabajo. Acá hay gente que se está enfermando, que perdió su pyme. Sabemos cuáles son las consecuencias de la política económica de Macri. Lo sabemos perfectamente y lo planteamos todo el tiempo. Y cuando ustedes le pidieron ayuda en tiempos de Macri, cuando le pidieron ayuda, ¿cuál fue la respuesta del Macri? No, ninguna. Pero somos conscientes de eso también, ¿eh? Nosotros esto se lo planteamos a la ministra de Vivienda. Hace menos de un mes atrás. Entendíamos perfectamente la situación. Lo que nos sorprendió fue la declaración del presidente. Realmente no la esperábamos. O sea, sí esperábamos esto de, bueno, se prorratea por 12 meses, por ahora es lo que se puede hacer y se seguirá trabajando. Es un tema entre privados, no discuto más del tema. Me parece que cerrar el tema UBA así, digo, cuando tenés un montón de familias atrás que lo único que quieren es poder pagar su casa, porque no estamos pidiendo que el Estado ponga plata, porque entendemos que hay situaciones mucho más urgentes. Nuestro discurso siempre fue que los bancos ganen un poco menos. Sí, es la expectativa de todos, Paola, en realidad. No sé si ganen un poco menos, que los bancos no se le queden con la plata, con las casas, con las propiedades a la gente, digamos. Eso mismo, ¿cuál es nuestro miedo también? A la declaración del presidente, nuestro miedo es que los bancos digan, bueno, listo, si es un tema entre privados, la gente que hace 6 meses que no paga, tranquilamente puede llegarle mañana una carta de ejecución a su casa. Porque los mutuos que tenemos firmados, que también nos hacemos cargo de esto, son terribles. A la tercera cuota en paga, sin previo juicio, te pueden desalojar. Sí, por supuesto. ¿Entendés? Y eso estaba en el contrato también. Eso estaba en el contrato. Sí, por supuesto. Por eso, cerrar el diálogo de esa manera... nos pareció que nos sorprendió. Realmente no lo esperábamos. Esperábamos poder seguir trabajando y viendo de encontrar una solución y tratar de ayudar a las familias que ya no pueden pagar. En el colectivo de Entre Ríos hay muchas familias que ya no pueden pagar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que los bancos rematen? Bueno, Paola, espero que hayas podido expresar todo lo que a ustedes les parece respecto de este tema, y por supuesto te agradecemos mucho que nos hayas atendido y que te hayas prestado a este diálogo, que me parece que es muy importante, en principio, para visibilizar el tema de ustedes. Te aclaro que nosotros aquí hemos hablado 80 millones de veces de esta cuestión, porque realmente nos parecía una estafa, un robo, lo que estaban haciendo con los créditos UBA. Lo dijimos en el año 2016 o 2017, creo, que fue cuando lanzaron toda la campaña esa por los medios de televisión y demás, que le daban mucha